¿Cómo está, querido estudiante? Es mi anhelo que haya tenido una semana bastante bendecida en esta parte académica de nuestro griego instrumental. Empezamos entonces nuestra última unidad, que es la unidad número 5, donde vamos a abordar el tiempo auristo primero y auristo segundo. Recuerden ustedes de que el tiempo pasado para nosotros en el castellano, en el griego no existe. En el caso del griego solamente existe dos tipos de tiempo secundario del tiempo pasado que nosotros llamamos. Uno es el imperfecto, que ya lo hemos estudiado en la unidad anterior, y el tiempo auristo, ¿sí? Y este tiempo auristo como tiempo secundario, para poder ver alguna clase de diferencia, pues se ha clasificado en auristo primero y auristo segundo. Entonces, quiero que ustedes se fijen, por favor, en el párrafo 166 de su manual de griego instrumental, y vamos a aprender un nuevo vocabulario, ¿sí? Un nuevo vocabulario. Tenemos entonces apolío, apolizo y apeliza, que quiere decir soltar, perdonar, es un verbo, ¿sí? Luego tenemos equinixa, prediqué, proclamé, ¿sí? Es un auristo de Criso, ¿sí? Luego tenemos a epiprefo, epistrefos, epestresa, que significa volverse, convertirse. Luego tenemos etimazo, y luego etimasa, que es el verbo preparar. Luego tenemos el adverbio idi, que significa ya. Luego tenemos el verbo semazo, y también esimasa, que significa maravillarse, sorprenderse. Luego tenemos el verbo terapio, ¿sí? Luego también, seguido a esto, otra derivación, serapizo y serapesa, que significa sanar, que viene de la palabra terapia, del verbo terapia, o del sustantivo terapia, ¿sí? Luego tenemos el verbo pixo y episa, persuadir. Luego tenemos pisteo, pisteso y epístesa, creer, poner fe en, como una especie de énfasis, ¿no? Y por último, en este vocabulario tenemos entonces hipóstrefo, hipóstreso, y su otra derivación es hipestresa, que significa volverse, ¿no? Es un verbo también. Muy bien, entonces estamos aquí entonces en el tiempo auristo primero, voz activa, modo indicativo de lío, ¿no? Siempre el verbo lío, desatar, destruir, lo vamos a tener como modelo de conjugación. Entonces tenemos primera persona singular, elisan, yo desaté. Segunda persona singular, elisas, tú desataste. Tercera persona singular, elisen, él, ella desató. Primera persona plural, elisamen, nosotros desatamos. Segunda persona plural, elísate, ustedes desataron. Y tercera persona plural, elisan, ellos, ellas desataron, ¿sí? Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entre el tiempo auristo primero, voz activa, y la voz media, siempre va a tener la característica del aumento, la éxilon, pero a la vez también esta característica sa, sigma más alfa, ¿no? Lo pronunciamos como sa, ¿sí? Entonces, esta característica que usted va a notar entonces, le va a decir, más la desinencia, le va a decir que este verbo está en tiempo auristo primero, voz activa, ¿ok? Ahora vamos con el tiempo auristo primero, voz media, modo indicativo de lío. Primera persona singular, elisamin, yo desaté para mí.
Segunda persona singular, él hizo, tú desataste para ti. Tercera persona singular, él desató para él, para ella. ¿Ok? Siempre con esa énfasis hacia uno. Primera persona plural, Elisamexa, desatamos para nosotros. Segunda persona plural, Elisase, desataron para ustedes. Y tercera persona del plural, Elisanto, desataron para ellos, ellas. ¿Ok? Muy bien. Esto fue en sí lo que es la lección número 13. ¿Ok? Ingresamos inmediatamente entonces a la lección número 14 para que pudiéramos ver el tiempo auristo segundo del verbo, voces activa y media en el modo indicativo. ¿Sí? Y aquí vamos a utilizar como modelo, para hacer un poquito de diferencia, al verbo leipo, ¿sí? Leipo. El tiempo auristo segundo, voz activa, modo indicativo del leipo, ¿ya? Primera persona singular, tenemos elipon, me faltó. Segunda persona singular, elipes, te faltó. Tercera persona singular, elipen, aquí posiblemente va a venir un animovible, ¿sí? Le faltó. Primera persona del plural, elipomen, nos faltó. Segunda persona del plural, elípete, les faltó. Y tercera persona del plural, elipon, les faltó. ¿Ok? Entonces, en esta parte del auristo segundo, quiero que noten, por favor, las desinencias. ¿Sí? Están marcadas, ¿ok? Tanto en el singular como en el plural, ¿no? Está subrayado con color rojo, ¿no? Por favor, dense cuenta, entonces, entre la característica, ¿sí?, más la desinencia, en este caso, en el auristo segundo, le va a indicar que ese verbo pues está en ese tiempo. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces con la voz media, ¿sí? La voz media. Tiempo auristo segundo, voz media, modo indicativo del leipo, ¿sí? Seguimos con leipo. Entonces tenemos primera persona singular, elipomin, me falté para mí. Segunda persona singular, elipu, te faltaste para ti. Tercera persona singular, elípeto, se faltó para ellos, para ellas. Segunda persona, primera persona del plural, elipomexa, nos faltamos para nosotros. Segunda persona del plural, elípexe, se faltaron para ustedes. Y tercera persona del plural, eliponto, se faltaron para ellos, para ellas. ¿Sí? Y vamos a volver otra vez al tiempo auristo primero, pero en la voz pasiva. ¿Sí? Incluyendo el tiempo futuro. Recuerden que el tiempo futuro quedó pendiente, ¿no? Y lo vamos a ver justamente en esta lección número 15. ¿Ok? Entonces tenemos el tiempo auristo primero, voz pasiva, modo indicativo del lío. Volvemos al modelo del lío, según nuestro manual. Entonces, primera persona singular, elisin, fui desatada. Segunda persona del singular, elisis, fuiste desatado. Y tercera persona del singular, tenemos entonces elisi, fue desatado. Ahora vamos con el plural. Primera persona del plural, elisimien, fuimos desatados. Segunda persona del plural, elisete, fueron ustedes desatados. Y tercera persona del plural, elisisan, ¿ok? Fueron ellos, ellas desatados. Noten, por favor, también en esta parte, en la voz pasiva, en auristo primero, las desinencias que están subrayadas
¿sí? Con color rojo, ¿ok? Entonces, tanto el aumento más la característica de la voz pasiva, que viene a ser esta parte, la tita con la ita, entonces, y las desinencias le va a decir que ese verbo está en tiempo auristo primero, voz pasiva, ¿ok? Ahora tenemos entonces el futuro, ¿sí? El futuro, tiempo futuro, voz pasiva, modo indicativo del lío. Tenemos entonces lisísome, seré desatado, es el futuro. Primera persona de singular, lisisi, serás desatado. Tercera persona del singular, lisícete, será desatado. Luego tenemos en la parte plural, primera persona del plural, lisísomexa, seremos desatados. Segunda persona del plural, lisícese, serán ustedes desatados. Y tercera persona del plural, lisísonte, serán ellos, ellas desatados. ¿Ok? Muy bien. Volvemos entonces al tiempo auristo segundo, voz pasiva, modo indicativo, y en este caso vamos a utilizar el modelo del verbo grafo, ¿sí? Escribir, ¿ok? Para un poco diferenciar, ¿sí? los otros, en relación a los otros modelos. Muy bien, tenemos entonces primera persona singular, grafin, fui escrito. Segunda persona del singular, grafis, fuiste escrito. Tercera persona del singular, grafi, fue escrito. En la parte plural, primera persona del plural, tenemos a grafimin, fuimos escritos. Segunda persona del plural, tenemos grafite, fueron escritos. Y tercera persona del plural, grafisan, fueron escritos. ¿Sí? Estamos todavía entonces en la lección número 15, ¿no? En este sentido. Hemos visto entonces 3 lecciones rápidas, conjuntas, por así decirlo, y ahora vamos a ver cada una de esas lecciones desarrollando ahora 3 oraciones, ¿ok? La primera oración es idi epes trexan uti pros ton kirion, ekini de epistisusin en imereis teis y caqués, perdón, ¿sí? Muy bien. Entonces, idi es un adverbio que significa ya. Epestrizan es un verbo que está en tiempo auristo primero, tercera persona del plural, y viene del verbo convertirse, ¿no? En este caso, convirtieron. Luego tenemos el pronombre demostrativo que está en nominativo plural y se traduce como estos. Luego tenemos la preposición con acusativo, que es pros, que significa a. Luego tenemos comúnmente el artículo que está en acusativo, singular, el. Sustantivo acusativo, acusativo singular, señor, coincide, ¿no es cierto? Entre el sustantivo, el artículo y la preposición. Luego tenemos el pronombre demostrativo, ikini, que está en nominativo plural, luego la conjunción de, luego tenemos el verbo en tiempo futuro, voz activa, modo indicativo, que está en tercera persona plural, es del verbo creer, creerán en este caso, ¿no? Según la desinencia nos dice que creerán. Luego tenemos la preposición con dativo en, luego el sustantivo con dativo, ¿sí? Que significa días y que está en dativo plural. Por último tenemos entonces el artículo tes con dativo plural, ¿no? Para los. Y caqués es un adjetivo que está en dativo plural, que significa, en este caso en plural, malos. Vamos a traducir entonces. Miren ustedes la parte verde aquí.
Esta oración está un poco, desde el punto de vista literal, a veces no coincide con nuestra lógica en castellano. Entonces sería así, literalmente: ya convirtieron estos a el Señor, aquellos pero creerán, ¿verdad?, en días para los malos. La parte roja es la traducción que ya le damos sentido entonces en el castellano. Estos ya se convirtieron al Señor, pero aquellos creerán en los días malos, ¿no? En los días de prueba, si se quiere utilizar ese sentido también. Luego tenemos entonces la segunda oración, que idomen ton kirion que ikusamen tus logus aftu. Es una oración más corta, por supuesto, que es una conjunción que significa ahí también. Idomen es un verbo que está en tiempo auristo segundo, ¿verdad? Primera persona del plural, que tiene que ver con el verbo ver, ¿no? En este caso vimos. Luego tenemos al artículo que está en acusativo singular, el sustantivo también acusativo singular, la conjunción nuevamente que, y luego tenemos el verbo en tiempo auristo primero, primera persona, ¿sí?, en plural, ¿sí? Escuchamos, es el verbo escuchar, ¿sí? Auristo primero en primera persona del plural. Luego tenemos el artículo que está en acusativo plural, el sustantivo que está en acusativo plural, y por último el pronombre personal declinado en tercera persona pero declinado en genitivo singular. Entonces aquí casi no tenemos problemas con la traducción literal, y dice así: también vimos al Señor y escuchamos las palabras de Él, ¿sí? Y por último tenemos entonces a epistiusamen, ¿sí?, is ton kirion y nosimen y aptu. Es una oración también pequeña, ¿sí? Y la primera palabra es un verbo que está en tiempo auristo, primera persona del plural. Y es volvimos en este caso, ¿no? Luego is es una preposición con acusativo. Luego tenemos el artículo que está en acusativo como en el anterior caso. Luego el sustantivo igual también, el sustantivo Señor. Se repite la conjunción que, y luego tenemos el verbo en tiempo auristo primero, primera persona del plural. En este caso fuimos. Luego tenemos la preposición con genitivo, que es it, es una forma abreviada de hipo, por si acaso. Y autud es el pronombre personal que está declinado en tercera persona, pero en genitivo singular. Entonces, aquí también un poquito la parte literal no va con nuestra lógica en castellano. Dice volvimos o convertimos en hasta el Señor, y también fuimos conocidos por de Él. Entonces, en nuestra buena lógica traducimos de la siguiente manera: volvimos en el Señor y fuimos conocidos por Él. La idea de esta oración es que se volvieron a convertir, ¿no? Lo que nosotros podríamos decir actualmente, se reconciliaron. Esa es la idea, ¿no? Aquí vemos una reconciliación, como lo entendemos, ¿no? Y el Señor los conoció, pues los conoce a ellos. Muy bien, ese ha sido todo por esta ocasión, y espero que disfruten del siguiente curso de este programa de licenciatura. Que Dios me los bendiga.